Ahora, buen día, estimados estudiantes. Bueno, este es el video número 2 que vamos a estar viendo de la clase número 3 o de la semana número 3 de la materia máquinas eléctricas 2. Bueno, vamos a ver o vamos a hablar sobre el voltaje inducido en un conductor que se mueve en un campo magnético. ¿Ok? Hay una tercera forma importante de interacción entre un campo magnético y su alrededor. Si un alambre conductor orientado de manera adecuada se desplaza a través de un campo magnético, se induce un voltaje en él. Esta idea nosotros la podemos ver en esta imagen de aquí. El voltaje inducido en el alambre nosotros podemos identificar como el vector B, producto cruz, densidad por la longitud. Todo esto va a ser en vectores, donde esta B de aquí es la velocidad del alambre. ¿Ok? B va a ser vector densidad de flujo. Y L va a ser la longitud del conductor. ¿Vale? El vector I, o la longitud del conductor, apunta hacia el extremo del alambre que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector velocidad, producto cruz, densidad. ¿Ok? Dice de nuevo, el vector I, el vector I, bueno, no I, el vector L, perdón, de longitud, apunta hacia el extremo del cable del alambre que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector V, velocidad, densidad. El voltaje en el alambre se inducirá de modo que su extremo positivo esté en la dirección del vector V. O sea, el flujo va a ser o va a ir en dirección a donde estén estos dos vectores, el producto cruz de velocidad, densidad. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo por aquí. Vamos a llevárnoslo para acá. Y vamos a traernos la imagen anterior. Esta imagen. ¿Okay? Dice en la figura, se muestra un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Vamos a escribir entonces la velocidad 5 metros sobre segundo. ¿Okay? El campo magnético se mueve a esa velocidad hacia la derecha. O bueno, vamos a escribirla aquí. Como es vector, tenemos que especificar hacia dónde va, hacia acá. La densidad del flujo es de 0.5 teslas hacia la página, ¿ok? Hacia la página. O sea, hacia el fondo, por decirlo de una manera, hacia el fondo que vemos. El alambre tiene 1 metro de longitud, el cual se orienta según se observa la figura que está ahí, ¿ok? Ahí está la orientación del alambre, de vertical, de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son cuáles son la magnitud y la polaridad del voltaje inducido en el alambre? Bueno, vamos a ver por aquí. La dirección de la cantidad, velocidad, densidad en este ejemplo es ascendente. Lo notamos, ¿no? Aquí. Podemos ver que esto va hacia arriba, es ascendente.
Entonces, el voltaje del conductor será positivo en la parte superior del alambre, como lo muestra aquí. La dirección del vector L es ascendente. ¿Ok? Este entonces va a ser ascendente. La dirección del vector L va a ir de esta manera. De modo que forma el menor ángulo con el vector VB. Puesto que la velocidad es perpendicular, aquí vemos nosotros la velocidad, es perpendicular a la densidad, ¿ok? A la densidad es perpendicular. Si ese sería el fondo de la página, aquí estaría la velocidad perpendicular. Ok, si lo viéramos de la parte superior, una cámara en la parte superior, a ver, la densidad iría hacia el fondo de la página y la velocidad iría en ese sentido. Y como el producto cruz de V, la velocidad con la densidad, es paralela a L, entonces podemos decir que B, producto cruz, B es paralela a L, la magnitud del voltaje inducido se reduce a lo siguiente. ¿Ok? El voltaje inducido sería el producto cruz de la velocidad y la densidad por L o por I en este caso. Bueno, L, vamos a ponerle L. Bueno, sería entonces la velocidad, en este caso, este producto, esta operación que tenemos aquí, nosotros la podemos ejemplificar, ¿ok? Ejemplificar como la velocidad, ¿ok? Pero es la magnitud, ¿ok? La magnitud de la velocidad por la densidad igual a magnitud en dirección de 90 grados, porque son perpendiculares entre sí. Multiplicando a la longitud por el coseno de 0 grados. Y aquí vamos a explicar tantito. Esto sería porque son perpendiculares, como vemos acá arriba. ¿Ok? La dirección sería perpendicular entre sí. ¿Y por qué coseno de 0 grados? Bueno, coseno de 0 grados porque ambas me dicen que son paralelas. ¿Ok? Y agarrando la fórmula, entonces, yo obtengo, aquí, sería, vamos a ponerle valores, sería 5 metros, a ver, voltaje inducido, serían 5 metros sobre segundo, que sería la pura magnitud de la velocidad. Ok, 5 metros sobre segundo. La pura magnitud de la densidad, 0.5 teslas por un metro. Ok. Y pues vemos que coseno de 0 sería, si no me equivoco, sería 1. Sería 1. Por lo tanto, la longitud, que sería esto, seno de 90 sería 1. Coseno de 0 sería 1. Por lo tanto, sería la velocidad B multiplicando por 1. ¿Ok? Y la longitud multiplicando igualmente por 1. Por eso no se pone, por eso salen esos elementos. Y sería entonces aquí como, vamos a ver, sería 5 por 0.5, sería 2.5, si no me equivoco, 2.5. ¿Ok?
voltaje inducido. Esta sería mi respuesta. Por lo tanto, el voltaje inducido es de 2.5 voltios y positivo en la parte superior del alambre. Y listo. Esa sería nuestra solución a este problema. Vamos a ver otro problemita por aquí. Ok, que sería este de aquí. Y ahorita vemos. Vamos por aquí. Ok. Lo tenemos nosotros por acá. Déjenme copiar la imagen. Permítanme tantito. Estoy copiando, permítanme tantito. Estoy consiguiendo la imagen que mencionan ahí. Aquí está. Ya las voy a copiar. No corto el video para que no se haga muy pesado editarlo. Ok, aquí está. Entonces lo pasamos para acá. Esta imagen. Ok, aquí está. Dice, en la figura que está aquí, se muestra un conductor, ¿ok?, que se mueve en presencia de un campo magnético a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Ponemos aquí la velocidad, 10 metros sobre segundo hacia la derecha. Estamos hablando del vector, ¿no? La densidad del flujo magnético, o sea, B, sería 0.5 teslas, igualmente que la anterior, hacia afuera de la página. La anterior era hacia adentro. ¿Ok? Y el alambre tiene 1 metro de longitud, el cual está orientado según se observa aquí en la imagen. Ahí está orientado de esa manera. ¿Ok? Hacia abajo. ¿Cuál es o cuáles son la magnitud y la polaridad del voltaje inducido resultante? Bueno, vamos a analizarlo. La dirección de la cantidad del vector BB, o sea, de esta parte, ¿sale?, es descendente. Vemos que va de esa manera, de lo negativo a lo positivo. El alambre no está orientado en una línea vertical como el anterior. El anterior nosotros analizamos y estaba completamente vertical. En este caso, este está un poco inclinado, tiene una inclinación, ¿sale? Entonces, en consecuencia, vamos a escoger la dirección de L como se muestra en la figura. De esta manera, también cumpliendo con la inclinación. ¿Ok? De modo que forme el ángulo mínimo posible con la dirección BXB. El voltaje es positivo en la parte inferior del alambre, ¿ok?, porque el vector BB va hacia abajo. Y la magnitud del voltaje inducido la puedo definir entonces como habíamos dicho, de esta manera. Pero aquí vemos que vamos a encontrar un ángulo de 30 grados aquí, ¿ok? La velocidad
la velocidad, ¿ok? Si, si la vemos de lado, si nosotros vamos a poder ver que la densidad iría hacia afuera de la página, y aquí estuviera la página, y la velocidad iría en este sentido. También es perpendicular, ¿ok? Como la anterior iba hacia adentro, esta va hacia afuera, pero sigue siendo perpendicular entre sí, ¿ok? Por lo que el voltaje inducido va a ser igual a la velocidad por la densidad seno de 90 grados. Pero la longitud sí va a estar siendo afectada, no va a ser longitud cero. ¿Por qué? Porque no va a ser perpendicular entre sí, va a haber una inclinación de 30 grados, por lo que va a ser coseno de 30 grados. ¿Ok? Aquí entonces va a ser 10 por la densidad que será 0.5, seno de 90, 1, por la longitud que serían 1, coseno de 30. Coseno de 30 grados, ¿ok? Hacemos esto y me queda como 10 por 0.5 por 1 por 1. Vamos a poner solamente para no haya alguna equivocación por aquí. Coseno de 30 y sería igual a 4.33. ¿Ok? 4. Voltaje inducido, 4.33 volts. Y esa sería la respuesta. Aquí sí se vio afectado el elemento por la inclinación del alambre, ¿ok? Por la inclinación del alambre. Y aquí pone una nota el autor. La inducción del voltaje en un alambre conductor que se mueve dentro de un campo magnético es el fundamento de operación de todos tipos de generadores. Por esta razón se llama acción generador, ¿ok? Bueno, vamos a dejar este segundo video ahí y nos vemos en el tercero.